Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hacer el repaso semanal de las blue chips españolas, en este caso las empresas con mayor capitalización, que son BBVA, Iberdrola, Inditex, Repsol, Santander y Telefónica. Vamos a comenzar el repaso semanal, como siempre hacemos con BBVA. Teníamos marcado el soporte de medio plazo en la zona de los 4,72, 4,66, esa sería la zona. Como podéis ver, el día lunes 7 de marzo perforó esa zona con un gap a la baja, pero en las dos siguientes sesiones lo ha recuperado. De hecho, pues ha recuperado una revalorización importante hasta los 5,44, 5,45, mejor dicho, que esa sería la zona que también, como podéis ver, es la resistencia que marcó el máximo de junio del 21. Por lo tanto, esa va a ser la zona del corto plazo que nos vamos a marcar como la resistencia clave para que en el caso de que BBVA supere esa zona, pues ya con una ruptura al alza ya pudiéramos pensar de que va a ir a buscar como mínimo o con gran probabilidad los máximos anteriores marcados en la zona de los 6 y los 6,10 aproximadamente, esa sería la zona. Seguimos manteniendo el soporte de medio y largo plazo en la zona de los 4,65, 4,70. Como podéis ver, cada vez que el indicador está en sobreventa, junto con el precio con el soporte, reacciona al alza. Por lo tanto, de momento vamos a seguir manteniendo esa zona a vigilar como soporte de medio y largo plazo. Y como comentaba anteriormente, resistencia de corto plazo, perdón, la zona de los 5,47 y de superarla con gran probabilidad iría a buscar los 6, que son ya un nivel de resistencia de medio y largo plazo. Vamos a pasar a ver la situación de Iberdrola. También, como podemos ver, Iberdrola, tras los mínimos de principio de mes, que teníamos marcada el soporte de largo plazo en la zona de los 8,50, 8,40, 8,50 aproximadamente, pues esa zona ha servido como soporte que el precio ha respetado. En este caso sigue cotizando sobre los 9,53. Nosotros tenemos marcada la resistencia en los 10,51 de medio y largo plazo, a pesar de que los máximos están en 11,90, los últimos máximos. ¿Por qué nos marcamos esa zona? Bueno, pues esa zona no la marcamos porque, como podéis ver, el precio está haciendo un movimiento lateral desde febrero del 2020. En el momento que superara esa zona, si el precio fuera capaz de superar esta zona y automáticamente se convirtiera en soporte, esta resistencia, pues ahí ya sí que nos plantearíamos que la tendencia alcista pues tendría un nuevo impulso. Además, como podemos ver en el MACD en gráfico semanal, está en fase de suelo, por lo tanto ahora mismo el movimiento lateral, no podemos en este caso decir que automáticamente que la resistencia va a ser perforada, va a estar el precio en el rango que nos marcamos de los 8,40, 8,50 por debajo y por arriba de los 10,50, 10,60, mientras no rompa al alza y se convierta en soporte esa resistencia, o bien rompa a la baja esta zona y se convierta en soporte, pues el movimiento lateral predominará en Iberdrola en este caso, ¿vale? Vamos a pasar a Inditex, que presenta mucho peor aspecto que el que comentábamos anteriormente y cada semana el gráfico presenta peor aspecto. En este caso, en el largo plazo, como podemos ver, desde que marcara los máximos en el 2017, pues nos marcamos aquí los máximos en noviembre del 21, que volvió a probar esos máximos, pero ya podemos ver muy claramente que desde que esa zona que está marcada en los 32 ahora mismo cotiza en 20. Está muy lejos. El precio, a pesar de un pico de volatilidad y una ruptura de volatilidad, ha recuperado la zona del soporte que ha marcado durante meses. Este es un nivel muy clave, la zona de los 20. Fue resistencia en el 2013, resistencia en el 14 y se ha convertido en soporte tanto en el 2018, 2019, 2020, finales del 20 y ahora en el 22. Entonces,
tendencia bajista, no podemos hablar de otra cosa. El nivel clave para mí, para que recuperase tuviéramos un indicio por lo menos de que el precio quiere hacer un impulso alcista, pues es que por encima de los 26 es cuando no podríamos plantear. Ahora mismo, como podemos ver, las medias de largo plazo están a punto de cruzarse a la baja, o sea que es que además otra clave para tener el movimiento bajista. Como podéis ver, el MACD, o sea, es muy claro, no, el gráfico semanal del MACD, pues prácticamente desde la semana del 26 de noviembre nos marca que entra en una fase de techo y pasa a bajista en diciembre del 21, que coincide cuando marca ese mínimo y el soporte de la media móvil de largo plazo lo mantiene, pero después lo pierde, ¿de acuerdo? En este caso, cuando lo vais a ver en muchos gráficos, cuando la media de largo plazo en gráfico diario sirve como soporte, pero después la media de 200, la EMA exponencial de 200, se convierte en resistencia, si cierra el precio posteriormente por debajo del mínimo que ha marcado, debajo de la media a largo plazo, automáticamente, bueno, automáticamente no, pero con gran probabilidad el movimiento pasa a movimiento bajista, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que podemos esperar es que con gran probabilidad, pues puede que haya un movimiento de rebote sobre los 20, la zona de los 22,88 es una resistencia de corto plazo y una zona probable sería de visitar en las próximas sesiones sería los 18,50. ¿Vale? Vamos a pasar a Repsol, que es un valor que está mucho mejor de aspecto que el que veíamos anteriormente en Inditex. Hablábamos en semanas anteriores que siempre y cuando se mantenga por encima de esta zona, de los 11,30, pues predisposición completamente alcista y como podéis ver, pues bueno, pues el precio lo ha respetado completamente el soporte y desde esa zona está otra vez tomando impulso. Siempre y cuando supere los máximos anteriores, pues entra en subida libre, por lo menos en los máximos. Aquí tenemos una zona bastante importante, como podéis ver, que son los 12,70. Si supera esa zona, ha respetado el soporte de corto plazo. Si rompe la resistencia de largo plazo, pues pleno impulso alcista para Repsol. Y buenas perspectivas por la situación en la que nos encontramos para el petróleo. ¿Vale? Vamos a pasar a Santander, gráfico de medio plazo. También, como veíamos anteriormente en el BVA, pues tuvo una ruptura por volatilidad, pero fijaros qué pedazo de vela de rechazo a favor del movimiento de largo plazo de alcistas. En este caso, pues como podéis ver, también la zona de los 2,50 pues ha servido de zona para poder recuperar las medias móviles de largo plazo que ahora se están convirtiendo en soporte, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que sea superar la zona de los 3,20 nos haría pensar que va a ir a buscar la zona de los 3,50. Y de momento nada más. No podemos esperar mucho más. Mientras el Banco Santander no sea capaz de superar los 3,50, el IBEX no va a superar los 9.000. Entonces, esto no es echar presión sobre este valor, sino que es la cruda realidad. Es un valor que tanto conjuntamente con el BVA ponderan, pues sin exagerar, el 30 o el 35% de lo que pesa el IBEX. Entonces, mientras la gran banca del Santander y el BVA no superen la resistencia o los máximos marcados en febrero, el IBEX no va a poder ser capaz de superar los 9.000. Y eso que ahora vamos a ver Telefónica, y Telefónica está con mejor aspecto, por lo menos que Inditex y Iberdrola. Entonces, como decía anteriormente, por encima de 3,22, con gran probabilidad ir a visitar los 3,40. Nos marcamos la zona de soporte en los 2,65, que lo está respetando bastante bien, pero de momento, como podemos ver, movimiento lateral tras movimiento bajista, ¿de acuerdo? Y por último vamos a ver Telefónica, que como comentaba tiene mejor aspecto que presentaba hace meses, pero como podéis ver, si os fijáis un poco, podéis ver que prácticamente
Desde enero del 21, aunque sea un movimiento alcista, porque el precio se ha revalorizado obviamente desde la zona de los 2,50 hasta los 4,40, el movimiento es un movimiento alcista, pero es un movimiento lateral. Entonces, ojo con los movimientos laterales. ¿Qué pista os puedo dar para que veáis un movimiento lateral? Pues muy sencillo. Cuando veáis un oscilador que prácticamente cuando está en máximos el precio también coincide en máximos y automáticamente cuando está en mínimos está sobrevendido, vuelve a estar en máximos sobrecomprado, vuelve a estar en mínimos sobrevendido, pues eso es un claro indicio de que es un movimiento lateral. Puede ser ascendente o puede ser descendente. En este caso, pues es un movimiento lateral ascendente, pero no es un impulso alcista para mí. Entonces, ahora, si el precio es capaz de seguir respetando la zona de los 3,70, que nos lo vamos a marcar como un soporte de largo plazo, mientras el precio de Telefónica sea capaz de respetar esta zona como soporte, en el corto plazo ha actuado con un movimiento alcista y ha sido capaz de recuperar los 4,27 y si ya es capaz de, lo último que ya le vamos a pedir, si es capaz de superar los máximos anteriores, pues ahí ya si es un movimiento alcista, un impulso alcista de ruptura con el soporte manteniéndolo en los 4,43, pues ahí ya sí que podríamos pensar en que es un impulso alcista a largo plazo. Mientras veamos al oscilador, al igual que el precio, en el momento que esté sobrevendido o sobrecomprado, que ejerce como soporte y resistencia y desde ahí directamente recupera o pierde los niveles, pues en este caso seguiremos con la predisposición de un movimiento lateral. ¿De acuerdo? Pues nada, este es el resumen de las acciones blue chips españolas. Nos vemos en el próximo vídeo.